Esta noche pensamos entrar en la última parte de nuestro estudio, el ministerio de las ancianas. Así que por favor vayamos a Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Voy a leer desde el versículo número 1, ya en la parte final. Pero tú, es decir, Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es sana doctrina, verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, dentro de la sana doctrina, asimismo, o para honrar la sana doctrina, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No es dificultoso quizás hacer una división natural en el versículo, como se ha hecho. Primero, el carácter de estas maestras del bien. Dice las ancianas, y está hablando ancianas no en término teológico, porque no existe un término teológico para ancianas en el Nuevo Testamento, sino un término cronológico, es decir, hermanas con mucho más tiempo en la fe. Dice el carácter de estas buenas mujeres: reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Así que hay dos virtudes a cultivar, o que ya poseen estas santas mujeres, y dos vicios a evitar: no calumniadoras, no esclavas del vino. Las virtudes reverentes en su porte. De manera que es una virtud cuando la mujer cristiana procura vestirse no como el mundo, sino para agradar al Señor Jesucristo. Es decir, que aún en la ropa, en su porte, ella puede mostrar virtud. Y la palabra virtud significa poder, el poder de la gracia en esa mujer. Cuando ella cuida su vestuario y es reverente en su porte, se manifiesta que la gracia o el poder de la gracia de Dios, la virtud, está operando en ella. Luego habla aquí del auditorio de estas buenas y santas maestras. Dice las mujeres jóvenes o las esposas jóvenes. ¿Y qué han de hacer? Que enseñen. Por eso dice que son maestras del bien, lo dice literalmente y lo explica aún. Que enseñen, son maestras. ¿A quiénes? A las mujeres jóvenes. Así que el pasaje clasifica ancianas y mujeres jóvenes, hermanas, esposas, vamos a decir en lenguaje presente, con canas. Y decimos con canas porque no siempre una mujer de 70, 80 años o 60 años pueda tener canas, simplemente en términos figurados. Y hay otras que son más jóvenes que han de ser enseñadas. Y dice 7 lecciones que deben ser enseñadas. No dice que le enseñe teología, no, nada de eso. Ni le enseñe historia bíblica, nada de eso. Las lecciones son claras. Y la idea del pasaje es más bien como un discipulado. No es que una anciana va a coger un paquete de otras y la va a instruir. No, esa no es la idea. La idea es más bien como un discipulado. A lo sumo 3 o 4, diría uno, o un término prudente. Y dice las lecciones que han de enseñar: amar a sus maridos, la primera. Segunda, amar a sus hijos. La tercera, ser prudentes o temperadas, que tienen dominio propio. Castas, es decir, que ellas muestran, que las mujeres jóvenes muestren que son casadas y tengan por gozo
que los demás hombres con que ella se relacione sepan que ella tiene su marido y que ella ama a su marido. Que sean castas, cuidadosas de su casa, es la cuarta lección. Y se dijo que esta virtud es como el pivote entre dos puertas. 3 lecciones antes, 3 lecciones después y una central. Como si fuera una columna aguantando las 3 primeras y las 3 últimas. Lo que cuando dice cuidadosa de su casa, simplemente es lo que diríamos ahora ama de casa, administradora del hogar, una mujer de su casa, eso es lo que está diciendo. Luego dice que sean buenas, cuidadosas de su casa, es la primera de la tercera última cualidades. Buenas, esto es, mujeres afables. Y solamente la gracia, como se decía en una oportunidad, puede hacer esto. Que una mujer sea casta y además sea amable. Es decir, que ella pueda interactuar con los demás, hombres, mujeres, niños, quien sea, pero sobre todo con el sexo opuesto, y ser amable al mismo tiempo que refleja ser una mujer casta. Solo la gracia pudiera dar esa combinación tan hermosa que sería en una mujer. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En la sección anterior se hizo una pregunta. Y la pregunta vino cuando se estudió aquello de casta, donde se decía que la esposa, la anciana, debe enseñar a las mujeres jóvenes a ser casta, y se enfatizó este término, este concepto, transparente. Que ella sea una mujer transparente, no a todos los hombres, particularmente con su marido. Que ella no tenga ningún temor en ser abierta, que no le tenga miedo, que su temor y su miedo sean el Señor. Que ella, tranquilamente, el que está haciendo el bien, no tiene por qué que los otros sospechen. No, ella es una mujer transparente. Y se hizo una pregunta. ¿No sería un peligro contra el matrimonio que ella confiese a su marido si ha tenido codicia por otro hombre? Dijimos no es un peligro. Por el contrario, es una protección y seguridad para el matrimonio. Por cuanto la Escritura dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. De modo que si ella ha tenido esa caída o esa debilidad, porque es una pecadora igual que todos los demás, y le confiesa eso a su marido, no debe quedarse ahí simplemente en confesarlo. Ambos deben orar juntos. Y Dios ha prometido sanación. Porque dice el texto en Santiago 5:16, para que sean sanados. Así que en general, eso es lo que hasta ahora hemos visto, las 7 lecciones. Antes de pasar al punto final de esto, cuando uno lee el pasaje, va a encontrar algo que queremos destacar ahora. Así que voy a leer, o vamos a leer nuevamente, desde el versículo 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando uno lee estas 7 lecciones, viene a nuestras mentes o evocamos o recordamos el diseño original de la mujer. Específicamente lo que dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice aquel texto en Génesis 2:18. De manera que ayuda idónea y estas 7 lecciones combinan. O como si ayuda idónea sean estas 7 lecciones. Ayuda idónea.
Y se destaca allí en Génesis 2:18 dos asuntos. Por favor, vayamos allá. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dos cosas o dos asuntos destacamos en este verso. Uno, quien habló. Y dijo Jehová Dios. Segundo, la encomienda, o el propósito, o el diseño de la mujer. Ayuda idónea para él. La esposa puede oír básicamente dos voces, la esposa cristiana. O se oye a ella misma, que es lo mismo oír la carne que al mundo, o oye a Dios. Ella será ayuda idónea para él solamente si oye a Dios. Y dijo Jehová Dios. En otras palabras, que estas 7 lecciones pueden ser resumidas en ayuda idónea. Y que eso solamente se da en el reino de Dios. Es en el reino de Dios que oímos a Dios. Y dijo Jehová Dios. En otro lugar dice: mi pueblo no será contado entre las naciones. Y el Señor Jesús se lo dijo en manera más explícita a Pilato: mi reino no es de este mundo. De manera que lo que estamos hablando es en la esfera del reino de Dios. En este mundo en el que estamos ahora, los fuertes son los que gobiernan, los destacados. Como dice nuestro Señor, en el mundo es así, los que tienen autoridad son los que gobiernan y son los más fuertes, los más inteligentes, pero en el reino de Dios es otra cosa. Y dijo Jehová Dios, es en la esfera del reino. De modo que si ella no tiene una conciencia que se trata de un orden divino, no de un orden humano, difícilmente ella procure ser una ayuda idónea para él. Le sería casi imposible vivir para la gloria de Dios en esto. Jamás podrá ella ver superioridad en su marido, a menos que sus ojos estén en el reino de Dios. En el reino de la tierra, ella se podrá someterse o se someten solamente si los hombres son superiores en asuntos carnales y terrenales. Pero no estamos hablando de este mundo, estamos hablando en el reino del Señor Jesucristo. Permítame traer un ejemplo de lo que estoy tratando de explicar. El rey David. De lo que es ver en el reino de Dios. Vino un hombre de 9 pies de alto. Bueno, tendría como el doble de mi tamaño. Y grandísimo, llamado Goliat. Y Goliat desafió a los escuadrones de Israel. Pero hubo un jovencito, un muchachito, llamado David. ¿Cómo lo vio David? Chiquito. Él vio a Goliat pequeño y dijo: desafiar a los escuadrones del Dios de Israel. No, quítense, déjenmelo a mí solo. Así dijo él. Y se lo dejaron solo. Él sabía que iba a coger una piedra y que Dios iba a dirigir esa piedra con fuerza y se lo iba a clavar en la frente del hombre y lo iba a matar. Cogió su piedra tranquilo y el otro voceando muchísimo y él quietecito. Lo vio abajo. Me lo como yo, dijo él, y se lo comió. ¿Por qué? Porque su vista estaba en el reino de Dios. Al grandulón lo vio chiquitico. Pero este mismo hombre, David,
Un día tuvo la oportunidad de matar a su perseguidor, y su perseguidor era el rey Saúl, un hombre necio, tonto, estúpido e impío. Pero lo vio grande, porque era el ungido de Dios. Aún un necio se sometió a Saúl. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban en el reino. Si una hermana no pone sus ojos en el reino, lo que va a ver un mequetrefe tonto que no puede someterse. Pero si ella lo ve en el reino, lo va a ver de otra dimensión. Se va a someter. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora nótense, ayuda idónea para él. Ni él puede estar solo, ni ella tampoco. Es ayuda idónea unida a él. De manera que las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes básicamente esto, que el matrimonio es una comunidad de intereses. Y uso la palabra comunidad para indicar común. Ambos tienen que tener una mente común y buscar los mismos intereses, la gloria de Dios y los intereses de su reino sobre la tierra. Surge una pregunta, ¿qué es una esposa cristiana? Es toda mujer que busca ser ayuda idónea a su esposo en todo lo que Dios le ha mandado. De otro modo, ella ama a Dios y se esfuerza en cómo agradarlo. Termina pues la definición. Así que su corazón es dirigido por la gracia de Cristo, y en estos asuntos su lenguaje es este: Dios es mi creador, y más que mi creador, Él es mi redentor. Él tiene el poder absoluto de gobernar toda la creación, y en específico a mí. Él lo manda, pues eso yo haré, porque yo lo que quiero es agradarle. Y Él ha unido su gloria con nuestro bien. O que Él ha establecido, para decirlo de este modo, no solamente que sea una comunidad de intereses, sino que sean ellas obedientes a Cristo en las personas de su marido, y en esto específicamente que sea ayuda idónea. Voy a leer en Génesis otra vez desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Leo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Es obvio del pasaje que la mujer fue sacada del costado del hombre y para el hombre. Del costado del hombre y para el hombre. El varón no fue formado por la mujer, ni para la mujer, aunque venimos de mujer, como dice el apóstol Pablo. El asunto es que el hombre fue primero, y los hizo para que sean copartícipes en disfrutar las cosas buenas de esta vida y buscar en todo tiempo, aún en ese disfrute, la gloria de Dios. Como alguien ha dicho, y cito sus palabras, las bendiciones y dones del cielo presentes y por venir no vendrán a la familia cuando ella gobierne, aun si ella fuese talentosa y capaz, sino cuando el marido sea fiel y ella en su misión ponga sus talentos en procura de ese fin o como ayuda idónea. Lo bueno y correcto no es lo contrario, termina la cita. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Ahora permítaseme traer un comentario hecho por el ministro puritano Thomas Manton sobre este versículo 2:18. Él escribió lo siguiente y nos parece muy apropiado en esta ocasión. Leo. Dice él, ella es ayuda, no un estorbo, no la que dirige, sino la que ayuda.
Ha de facilitarle la vida a su marido, no complicársela. Ha de alegrarle su existencia, no amargársela. Facilitarle los ahorros, no endeudarlo. Mejorar su gobierno familiar, no arruinarlo. Facilitar la prosperidad de la familia, no disminuirla. Tal es el plan de Dios para ella en el día de su creación. Termina la cita. Pregunta, ¿y qué pasó después? Entró el pecado y lo arruinó todo. Sépase pues entonces que en si tu matrimonio hay problema, nada más hay una causa: pecado. Búscalo, combátelo, órale a Dios que en su gracia Él te dirija para resolver eso, porque solamente la gracia de Dios puede mantener a raya el pecado y resolver los problemas que trae el pecado. Y la prueba bíblica para ello es que dice la Escritura: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia se manifestó enseñándonos que, la gracia es una maestra. ¿A qué nos enseña la gracia? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, que la gracia es la que me ayuda a apartarme del pecado y hacer el bien. Y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nada puede hacer eso excepto la gracia. Reitero pues que si en tu matrimonio hay problema, te aseguro, por lo que la Escritura enseña, que allí hay pecado. No sé qué tipo de pecado, pero allí hay pecado. Ahora hay otras manifestaciones del pecado, como son la carnalidad, la mundanalidad y la vanidad mental, que son efectos del pecado. Así que antes de concluir las lecciones a enseñar por estas maestras del bien dentro de la iglesia local de Cristo, nos ha parecido conveniente, amada hermana, dejarte esto en mente. Que las lecciones a enseñar por las hermanas mayores en la fe a las esposas más jóvenes no es teología, ni temas altos o difíciles, sino que sean ayuda idónea a sus maridos, o cómo ser una esposa cristiana. Pues esto lo que ha de traer gloria a Dios, adornos al Evangelio y muchas bendiciones al hogar. Bien, vimos el primer punto, la explicación del pasaje, vimos las lecciones a enseñar, segundo punto, ahora nuestro tercer y último punto. El mal a evitar con estas lecciones. ¿Para qué son estas lecciones? Así que reformulemos la pregunta y hagámosela al escritor divino. ¿Para qué debieran estas santas mujeres ser maestras del bien? ¿Para qué? Volvamos otra vez entonces a Tito para responder. Tito capítulo 2. Repetimos la pregunta. ¿Para qué debieran estas santas mujeres ser maestras del bien? El apóstol Pablo responde: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo número 5. Entiéndase que si el camino de la verdad es socavado, entonces el avance del Evangelio es frenado. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando aquellos que profesan fe en Cristo no viven conforme a las Escrituras o a lo que Dios ha mandado. Así que en el versículo notamos que denota un propósito, pero también un refuerzo. Así que lea otra vez el verso 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es un propósito, pero es también un refuerzo a la exhortación a las virtudes que el apóstol ha venido trayendo. O es el refuerzo de lo que se está imponiendo. Así que, hermana, tú fuiste creada para la gloria de Dios y la salvación de los hombres, incluyéndote a ti mismo. O que a medida que pasen los años
tú crezcas en el amor a Cristo y asimismo enseñes las que vengan después de ti. De otro modo, tú estás aquí en la iglesia, amada hermana, para que crezca en la fe. Y pasados los años, en la fe, tú tienes que poder enseñar a las más jóvenes estas lecciones. Pregunto, ¿cuándo se dan? ¿Cuáles son las ocasiones para que el Evangelio sea blasfemado? De otro modo, ¿qué cosa inapropiada, mala, hacen los creyentes que den lugar a que el nombre de Cristo sea blasfemado? Preguntamos esto no para que se incentive de ningún modo. ¿Qué cosas a evitar para que el nombre de Cristo no sea blasfemado? Usualmente surge la blasfemia contra el Evangelio por dos causas posibles, a saber, hasta donde nos llega el entendimiento. Cuando los creyentes no hacen lo que le mandan y cuando hacen lo que se le prohíbe. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuáles son las causas de las blasfemias? Es decir, que una conducta en nosotros provoque que el Evangelio sea burlado, que las doctrinas de Cristo sean blasfemadas. O no hacen lo que Cristo le manda, o hacen lo que Cristo prohíbe. En este caso, no es lo que Cristo prohíbe, porque desde el versículo 3 al versículo 5, el apóstol Pablo viene exhortando virtudes. La razón usual por lo cual las hermanas crecidas en la fe y las jóvenes darán ocasión para que el nombre de Cristo sea blasfemado es uno solo a la luz de este pasaje: descuido más que maldad. Se descuidan. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De modo que si tú tienes muchos años en la fe y todavía no has instruido ninguna mujer joven a que ame a su marido y dé gloria a Dios, es porque te has descuidado. Si te preguntan, ¿es que tú no quisiste? No hubo maldad. Es que te descuidaste. Fue descuido. Y eso trae que el Evangelio sea blasfemado. Nótese que Pablo no está reprendiendo, él está exhortando. Él está presentando el bien y dice, hazlo. Pero ella no lo hace, se descuidó. Ella no hizo lo malo, ella simplemente se descuidó. ¿Y por qué se descuidó? Porque dio más importancia a otras cosas que a estas. Posiblemente dio más importancia a progresar en el mundo, ser una mujer capaz, inteligente, una profesional de primera, una empresaria, qué sé yo. O moda, o vanidad, quién sabe. Se descuidó. Las prioridades la invirtió. Parecía que ella no creía que iba para el cielo. Lo triste de este cuadro es que el descuido trae culpa de pecado igual. Se rompe el cristal si tú lo arrojas contra la roca, como si tú dejas caerlo y se topa contra de cualquiera de las dos maneras, el efecto es el mismo. Más aún, cuando uno lee el pasaje, da a entender que los que provocan la blasfemia, es decir, las hermanas que se descuiden en esto, son de mayor culpa que los que blasfeman. Porque ellas se descuidaron y provocaron que otros blasfemaran el Evangelio. Entiéndase que si tú vives el Evangelio sin obedecerlo, te hace daño a ti misma y peor aún, lo profanas. O das ocasión para que otros se burlen de las doctrinas del Señor Jesús. Y así está escrito. Dice en otro lugar,
el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos por causa de ustedes. Cuando Pablo hablaba de los fariseos o de los judíos de su época en Romanos 2:24. Esto es, que nuestra desobediencia pudiera ocasionar que el hermoso brillo del Evangelio se opaque, se nuble a los ojos de aquellos que tanto lo necesitan. No siempre es verdad, pero la mayoría de las veces sí. Antes de una iglesia crecer en número es necesario que crezca en temor a Dios, a la luz de este pasaje. Decimos que no siempre es así porque una iglesia pudiera crecer en número como creció la iglesia de Jerusalén y no necesariamente significa que han crecido en el temor a Dios porque fue algo muy rápido. El punto es que si vives el Evangelio sin obedecerlo, lo profanarás o darás ocasión para que otros se burlen de Dios y del Evangelio. Que se burlen, sí. Y fulana no dice que es cristiano. Esa es la expresión. Hermanos amados, es para el cielo que decimos que vamos. No es para otro sitio. Y cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, la santidad del Cordero de Dios que fue entregado por nuestros pecados. No es para una fiesta que vamos, no vamos para la Quinta Avenida de Nueva York, ni para París, ni para Londres. Es para Dios que vamos. Nosotros hace como 2 meses, y quisiera llorar al decir esto, hemos hablado aquí de reverente en su porte, y yo te pregunto, amada hermana, ¿has procurado tú en tu vestuario ser reverente en tu porte? Te pregunto. Y se habló aquí. Yo no quiero avergonzarte, pero sí quiero salvarte. Que aunque tú pierdas el brillo mundano, la seguridad de la salvación crezca en tu vida. El diablo anda como león rugiente. Él anda acechando nuestros errores, nuestras palabras, nuestro desacierto, para agitar otros, para que se burlen del Evangelio. Ese es su trabajo. Diablo significa enemigo, enemigo de Dios y todo lo que es de Dios. Es enemigo de la cruz de Cristo, pero muy amigo de la comodidad religiosa. Y el temor a Dios es socavado cuando amamos la comodidad espiritual o religiosa. Y el diablo está atento a eso. Se emplea a fondo para difamar y que se burlen del Evangelio. Por lo tanto, así como las tinieblas son contrarias a la luz, el diablo es opuesto al Evangelio. ¿Cómo toma el diablo poder sobre una persona? Bueno, para uno controlar a una persona hay que meterse en su mente y manipularla. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne son contrarios a la voluntad de Dios, y es por allí donde Él suele meterse. Tienta a nuestras hermanas para que se descuiden en sus deberes de esposa o ayuda idónea a sus maridos, las inclina a la comodidad mundana y así llevarla a la dureza de corazón y a la incredulidad. Como alguien ha dicho, Él es demonio por su conocimiento, Satanás por su malicia y serpiente por sus maquinaciones. Y cuando se mete, lo primero que mete es error en la mente. Sí, hombre, tú puedes hacer todo eso, tú puedes vivir de esta manera, eso no es nada. Es que esa gente son muy rígidos. Pero no te cuidas de que el nombre de Cristo sea profanado o sea blasfemado. Y en esto hay que decir que hay grados de culpa en aquello de cometer el pecado. Dice el texto, a ser prudentes en el versículo 5, castas, cuidadosas de su casa, buena, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como se dijo hace un rato, si nosotros desobedecemos o nos descuidamos en cuanto a la vida evangélica que decimos y profesamos tener, ¿tú eres católico? No, yo soy evangélico. Es decir, que profesamos ser evangélicos. ¿Tú eres yoga? No, yo no soy yoga. Yo soy evangélico. ¿Tú eres testigo? No, yo no soy testigo. ¿Tú eres mormón? Tampoco, yo soy evangélico. Es decir, que nosotros profesamos ser evangélicos. Pero si nos descuidamos en eso, el nombre de Cristo es blasfemado. Y ellos tendrán menos culpa que nosotros. Veamos en Ezequiel 36 para abundar sobre el particular. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 18 al 21. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, los castigué, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, aquí viene el punto, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ello, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Eso dijeron ellos, que son del pueblo de Dios, son evangélicos. Y dice Dios, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Sí, el mundo te va a elogiar, pero asegúrate que el elogio no sea el del mundo el que satisfaga a uno, sino el elogio de Dios. La Biblia enseña que los incrédulos son instrumentos de las tinieblas. Satanás los usa para cualquier falla de nosotros, cualquier debilidad, entonces magnificarla, difundirla, publicitarla, para que el nombre de Cristo sea blasfemado. Así que cuidémonos en esto. Hay otro pasaje que yo quisiera ver en este mismo sentido, y es cuando David pecó. David, como ustedes recordarán, el enemigo parece que lo estaba acechando. Un día le puso un pensamiento, sube a la azotea. Él subió a la azotea. Cuando subió a la azotea, la mujer de su vecino se estaba bañando desnuda en el patio de su casa. Y ustedes conocen la historia. David entonces la tomó, se enamoró de ella, se acostó con ella, la mujer le salió en estado, entonces para librarse del asunto mató el hombre. Ahora vamos a ver en 2 de Samuel 12, ¿qué dijo Dios respecto de David? 2 de Samuel capítulo número 12, versículos 13 y 14. Desde el 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David se arrepintió, Dios lo perdonó. Ahora el verso 14. Pero, por cuanto con este asunto pecaste contra Urías, contra Betsabé y contra otros, te voy a castigar. No dice eso. Ni menciona a Urías, ni menciona a Betsabé, ni menciona nada de eso. Oiga lo que dice. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Verso 15. Y Natán se volvió a su casa. De modo que no mencionó a Urías, no mencionó a Betsabé, a quien tú ultrajaste. Todo lo que le dijo fue,
por cuanto hiciste blasfemar. De modo que, querida hermana, si te has descuidado, si tú no te portaste bien con tu marido o con tus hijos, pudiera pedirle perdón a tu marido, pudiera pedir perdón a tus hijos, y quizás ellos te perdonen, y seguro que te van a perdonar. Pero ¿y la blasfemia que fue enterrada en otros hombres en la calle? ¿Qué se hará con ellos? Quedan con su pecado. No hay manera de resolver eso. Es la Escritura que está hablando. Está hablando a las ancianas que enseñan a las más jóvenes para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Amada hermana, con años en la fe, si te has descuidado, ve a Dios y renueva tu arrepentimiento y procura enseñar a las más jóvenes a que enseñen a sus maridos, que amen a sus maridos, a sus hijos, que sean ayuda idónea para él o para tu marido. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos que el Creador hizo a la mujer como ayuda idónea para su marido. Se trata de un orden divino para ser vivido en la esfera del reino de Dios. Y se dio el ejemplo de David, como sus ojos estaban, aun cuando caminaba sobre la tierra, su mente y los ojos de su alma, los ojos de fe, se movían en ese sentido, en el reino del Señor Jesucristo. Se vio también, o se consideró el argumento apostólico como refuerzo al deber, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y se dijo también que esta blasfemia o esta causa de blasfemia no viene por mala voluntad o un acto criminal en nuestras hermanas o en las mujeres cristianas, sino por un descuido. Y se dijo también que el efecto en este caso es el mismo. Si tú tomas un vaso de cristal y lo arrojas contra el concreto, se rompe. Si se te cae, sin tu voluntad, te descuidaste, se te cayó, y cae al concreto, también se rompe. Dios nos ayude, amadas hermanas. Y así como hablaba, no me vean en el reino de los hombres. No, por favor. Yo no te voy a juzgar. No, ni tengo ni Dios se lo ha dado a ningún hombre. Dios es nuestro Dios, profesamos amarlo a Él. Así que no agregues pecado con esto. Una de las cualidades de los tiempos del fin es que la gente no va a tolerar ser reprendida. Se pone molesto. Y la molestia se manifiesta en que luego se ponen a murmurar. Eso es un espíritu malo. No sea así entre nosotros, por cuanto nosotros decimos que vamos para el cielo. Considera, no seamos como los políticos nuestros, que, como dice C.S. Lewis, pecan de vulgarismo. ¿Y qué es eso, pastor, vulgarismo? Me voy a explicar lo que es vulgarismo, que es muy corriente y que no debe estar entre nosotros. Le voy a dar un ejemplo. El príncipe de la Iglesia Católica Dominicana fue acusado recientemente por el presidente de un partido de que él era un agente de la reelección. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Ese es un deslenguado. ¿Y quién te ha dicho que los deslenguados no puedan decir la verdad? De modo que el vulgarismo es que a ti te acusan de algo y entonces te desvía para otro. Como los políticos le acusan de algo, es que tiene malas intenciones. Sí, pero olvídate de las malas intenciones, vamos al hecho. Olvídate de si él es bueno o malo, ese no es el punto aquí. El punto es la acusación. Así también, no nos dejemos influenciar por ese espíritu malvado. Si tú oyes las Escrituras, considérala, pondérala, dile a Dios que te dé entendimiento, pero ese hombre que lo dijo, sácalo del medio. No seamos vulgaristas como son nuestros políticos, porque nosotros somos cristianos. Ese es el punto. Aplicación. No te pongas molesto. Primera aplicación. Hermana, ningún don o privilegio te exonera del deber cristiano de ser sumisa a tu marido. Si tú eres esposa o si tienes marido, debes vivir tu vida de pareja en sumisión a él. Es cierto, estamos conscientes de ello,
y más en este tiempo, de la mala influencia que es epidémica y abundante, que tus deberes de sumisión son muchos y difíciles. Pero no te veas a ti misma, ve a Cristo. De Él, de su gracia viene el poder. Pon tus ojos en Dios. Por la fe taparon bocas de leones. Así que aunque un deber como ese tan grande, pide a Dios, Señor, auméntame la fe. Él ha hablado de manera clara y sencilla. No hay que confundirse, es simplemente ser sumiso. Las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Entiende, querida hermana, que si tú posees algún don de entendimiento, prudencia, hermosura, apellido, dinero, son para que los uses en ayuda idónea para tu marido. No son para tu gloria. Pudieras glorificarte en ello, pero primero a tu marido. Así que úsalo en buen sentido. Ni para compararte con él, ni para competir. Dios pues te ayude a que seas así. Dice la Escritura en otro lugar, este es el amor de Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que mi exhortación, tómala de buen corazón, examínala, considera la luz de las Escrituras, y Dios te dé entendimiento. Mientras tanto estaremos orando que su gracia sea multiplicada en tu vida, y tú vivas una vida que glorifique su nombre. Segunda aplicación. Hermana, amada hermana, es hora pues de que examines tu vida, si llevas honra o descrédito al Evangelio. Es cierto que Dios perdona los pecados de sus hijos. Sí, todo pecado será perdonado. Perdonó los pecados de David, quitó la vida a Jesucristo para perdonar a David. Todo eso es verdad, pero le digo esto a David: por mi gloria, como lo que hiciste dio ocasión a que mi nombre fuera blasfemado, la espada no se apartará de tu casa. Dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo número 10. Pero así como te decimos esto otro. No temas. Ora también como oró David. ¿Y cómo oró David? Más o menos de este modo: oh Señor, que ninguna persona blasfeme tu nombre por mi causa. Así que una cosa como la otra. Dios a veces, cada día, pone en nosotros hambre para luego saciarnos con la comida. Dios exalta a los que se humillan. Dios pues te dé un corazón humilde para oír estas verdades. Tercera aplicación. Hermana amada, esto te informa de la excelencia del cristianismo. Dios te está llamando a ser maestra del bien dentro de su pueblo. ¿Pudiera haber algo más glorioso y más excelente para una mujer a que sea maestra dentro de la iglesia y del pueblo del Señor Jesucristo? Seguro que no lo hay. Así que si algo debes amar, sea amar la gloria de Dios, y no tanto la opinión de los hombres, o los elogios de los hombres. El Dios que hizo los cielos y la tierra te está llamando a ser tu amigo. Y quisiera concluir dejando estas palabras en tu mente. Oye esto. Y antes de leerlo te voy a decir que no vienen de mí. Tómalo de donde lo voy a leer. De la voz y de las palabras de tu Redentor. Hermanas cristianas,
ustedes son mis amigas si hacéis lo que yo os mando. Firmado el hermoso Salvador Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo número 14. Así que hasta aquí hemos estudiado esto. Y no falta algo, sí. Oportunamente, si Dios nos lo permite, convocaremos a una reunión privada para entrar con más particulares y detalles en esto. Así que todas las hermanas que quisieran aprender estas lecciones o ser maestras del bien dentro de la iglesia y que tengan las condiciones que las Escrituras señalan, así que la llamaremos, nos reuniremos y quiere el Señor bendecir estos estudios de tal manera que salga un ejército de maestras del bien en este lugar. Y que tú seas de ella. Y que en aquel día, cuando venga el día de gloria, el Señor Jesús con toda su gloria te diga: fulana, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.